Imagina por un momento que despiertas en una cueva hace 65.000 años. La oscuridad es absoluta. No existe la luz eléctrica, ni siquiera una vela. Solo el resplandor tembloroso de una antorcha ilumina las paredes de piedra que te rodean. Alguien está frente a ti, mezclando pigmentos rojos con una precisión meticulosa. Sus manos, robustas pero hábiles, aplican el color sobre la roca formando símbolos geométricos, líneas que parecen tener un significado profundo. No es un Homo sapiens quien crea este arte. Es un neandertal. Y lo que acabas de presenciar contradice absolutamente todo lo que te enseñaron sobre esta especie desaparecida. Bienvenidos a Génesis Humana. Hoy vamos a desmantelar uno de los mitos más persistentes y dañinos de la historia científica. Durante más de un siglo, los neandertales fueron retratados como criaturas brutas, encorvadas, incapaces de pensar de manera abstracta, primitivos inferiores destinados al fracaso evolutivo. Pero la ciencia del siglo XXI ha destruido completamente esta imagen. Los descubrimientos más recientes revelan una verdad asombrosa: los neandertales eran artistas sofisticados, estrategas brillantes, seres sociales profundamente empáticos, y parte fundamental de nuestra propia historia genética. Su sangre corre literalmente por nuestras venas. Este no es otro video más sobre prehistoria. Es una exploración exhaustiva que cambiará para siempre tu comprensión de quiénes somos como especie. Empecemos por el principio. El año 1856 marcó un punto de inflexión en la paleontología humana. En el Valle de Neander, Alemania, unos trabajadores descubrieron restos óseos extraños en una cueva de piedra caliza. El cráneo era enorme, con arcos superciliares prominentes y una capacidad craneal que superaba incluso la del humano moderno promedio. Pero la comunidad científica de la época victoriana, imbuida de prejuicios culturales y raciales, interpretó estos huesos de la manera más negativa posible. El paleontólogo francés Marcellin Boule fue particularmente influyente en establecer esta narrativa destructiva. Reconstruyó el esqueleto neandertal como un ser encorvado, simiesco, una rama lateral fallida del árbol evolutivo humano. Esta imagen del neandertal como subhumano persistió durante décadas, reforzada por la necesidad psicológica del Homo sapiens de verse a sí mismo como superior, como el pináculo inevitable de la evolución. Pero había un problema fundamental con esta narrativa. Los datos reales no la respaldaban. Los neandertales habían sobrevivido exitosamente en Europa y partes de Asia durante más de 350.000 años. Sobrevivieron múltiples eras glaciales, adaptándose a condiciones climáticas que hubieran aniquilado a poblaciones menos resistentes. Su capacidad craneal oscilaba entre 1200 y 1750 centímetros cúbicos, en muchos casos más grande que la nuestra. No eran criaturas torpes destinadas al fracaso. Eran supervivientes extraordinarios. El año 2010 cambió absolutamente todo. El genetista sueco Svante Paavo logró lo imposible: secuenció el genoma neandertal completo a partir de ADN antiguo extraído de huesos fosilizados. El descubrimiento fue revolucionario. Los análisis genéticos revelaron que los euroasiáticos modernos llevan entre 1 y 4% de ADN neandertal. No fueron una especie completamente separada que se extinguió sin dejar rastro. Se mezclaron con nuestros ancestros. Tuvieron hijos juntos. Sus genes fluyen en nosotros en este preciso instante. Si tienes ascendencia europea, asiática o del Medio Oriente, eres parcialmente neandertal. Esa revelación obligó a reescribir los libros de texto de evolución humana. Pero la historia genética es aún más compleja y fascinante. Investigaciones publicadas en 2024 en las universidades de Berkeley y Cambridge han refinado dramáticamente nuestra comprensión temporal del mestizaje. Los análisis de ADN antiguo extraído de 58 individuos humanos modernos que vivieron en Eurasia revelaron que el periodo de apareamiento entre neandertales y Homo sapiens ocurrió aproximadamente hace 47.000 años, extendiéndose durante 6 o 7.000 años. No fue un encuentro breve y accidental. Fue una interacción prolongada, compleja, que implicó generaciones de contacto e intercambio genético. Las poblaciones se encontraban, interactuaban, y sus descendientes portaban la herencia de ambos linajes. Pensemos en las implicaciones de esto. Durante milenios, neandertales y Homo sapiens coexistieron en el mismo paisaje. Compartieron territorios de caza. Probablemente compartieron conocimientos tecnológicos. Y definitivamente compartieron intimidad. Las mujeres neandertales y los hombres Homo sapiens tuvieron descendencia viable. Las mujeres Homo sapiens y los hombres neandertales también lo hicieron. Estos niños híbridos crecieron, sobrevivieron, y transmitieron sus genes mixtos a las generaciones futuras. No estamos hablando de una simple nota al pie en la historia evolutiva. Estamos hablando de un capítulo fundamental que define quiénes somos biológicamente. Y ese legado genético no es neutral.
Los genes neandertales que sobreviven en nosotros tienen efectos funcionales medibles. Estudios exhaustivos realizados en la Universidad Vanderbilt analizaron 28.000 pacientes cuyos registros médicos fueron vinculados con su información genética. Los resultados fueron asombrosos. Las variantes neandertales afectan la respuesta inmunológica, la pigmentación de la piel, la sensibilidad al dolor, la coagulación sanguínea, el metabolismo, incluso la predisposición a ciertas enfermedades psiquiátricas como la depresión. Un ejemplo concreto: algunos alelos neandertales incrementan la producción de receptores inmunológicos tipo TOI, lo que potencia la primera línea de defensa contra patógenos. Cuando nuestros ancestros Homo sapiens salieron de África y se encontraron con nuevos microbios en Europa y Asia, esos genes neandertales les otorgaron una ventaja adaptativa crucial. Pero ese mismo sistema inmunológico hiperactivo también predispone a alergias y enfermedades autoinmunes en ambientes modernos. Otro descubrimiento fascinante involucra la reproducción. Investigadores descubrieron que mujeres que portan una variante genética neandertal específica experimentan menos abortos espontáneos y sangrado durante el embarazo. Estas mujeres también tienden a tener familias más grandes. El análisis molecular reveló que producen más receptores de progesterona en sus células, lo que incrementa la sensibilidad a esta hormona crucial para mantener el embarazo. Ese gen neandertal, heredado hace 50.000 años, todavía protege la fertilidad humana en el siglo XXI. Pero no todo el legado genético neandertal es beneficioso. Algunas variantes incrementan el riesgo de desarrollar COVID-19 grave. Otras están asociadas con mayor predisposición al lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Crohn, esquizofrenia, trastornos alimentarios y artritis reumatoide. Un alelo neandertal que aumenta la coagulación sanguínea pudo haber sido ventajoso en el Pleistoceno, sellando heridas rápidamente y previniendo infecciones. Pero en ambientes modernos sedentarios, ese mismo alelo incrementa dramáticamente el riesgo de accidente cerebrovascular, embolia pulmonar y complicaciones del embarazo. La evolución no tiene previsión. Los genes que ayudaron a sobrevivir en la era glacial pueden perjudicarnos ahora. Los neurocientíficos también han identificado efectos neandertales en la estructura cerebral. Estudios de conectividad neural muestran que personas con más ADN neandertal tienden a tener incrementada la conectividad en tractos de procesamiento visual, pero reducida en áreas implicadas en cognición social. Hay también evidencia de influencia neandertal en la estructura y función del cerebelo, región crucial no solo para coordinación motora sino también para regulación emocional, atención y cognición social. Algunas variantes neandertales afectan el cronotipo, determinando si eres persona matutina o nocturna. Otras influyen en la sensibilidad al dolor y el consumo de analgésicos. Incluso hay asociaciones con trastornos como el déficit de atención e hiperactividad. Somos literalmente una especie híbrida, moldeada por la herencia de dos linajes humanos distintos. Ahora bien, si los neandertales fueron lo suficientemente sofisticados como para mezclarse exitosamente con Homo sapiens, ¿qué dice eso sobre sus capacidades cognitivas? Aquí es donde la evidencia arqueológica más reciente resulta absolutamente demoledora para los viejos estereotipos. En 2018, un estudio publicado en la revista Science sacudió al mundo de la arqueología. Investigadores utilizaron datación de uranio torio en costras de carbonato que cubrían pinturas rupestres en 3 cuevas españolas: La Pasiega, Maltravieso y Ardales. Los resultados fueron inequívocos. Las pinturas tenían al menos 64.800 años de antigüedad. Eso las coloca 20.000 años antes de que el Homo sapiens llegara a Europa. La única conclusión posible: fueron creadas por neandertales. Piénsalo. Hace 65.000 años, artistas neandertales descendían a las profundidades de cuevas completamente oscuras, portando antorchas o lámparas de aceite que habían fabricado cuidadosamente. Seleccionaban ubicaciones específicas, techos bajos, formaciones de estalagmitas impresionantes, lugares que claramente tenían significado. Mezclaban pigmentos rojos usando óxido de hierro, preparaban las superficies, y pintaban símbolos geométricos, puntos, líneas, manos en estarcido. Estas no eran marcas aleatorias. Eran representaciones simbólicas deliberadas creadas en lugares significativos con propósitos que desconocemos pero que claramente importaban profundamente a sus creadores. El arte rupestre no es solo decoración. Es evidencia de pensamiento abstracto, de la capacidad de representar conceptos mentales mediante símbolos externos, de transmitir significado a través del tiempo y el espacio. La cueva de Ardales en el sur de España ofrece evidencia aún más extraordinaria. Investigaciones publicadas en los Proceedings of the National Academy of Sciences analizaron los pigmentos rojos aplicados sobre grandes domos de espeleotemas. Los análisis confirmaron que los materiales colorantes no provenían de fuentes naturales dentro de la cueva.
Fueron transportados intencionalmente desde el exterior, mezclados deliberadamente, y aplicados en múltiples momentos a lo largo de 18.000 años. Los neandertales regresaban generación tras generación al mismo sitio subterráneo para mantener y renovar estas marcas simbólicas. No estamos hablando de un grupo excepcional que tuvo un destello de creatividad. Estamos hablando de una tradición cultural sostenida durante milenios. Y no fueron solo pintores. En Gibraltar, excavaciones en la cueva Vanguard revelaron una estructura de hogar de 65.000 años de antigüedad llena de carbón vegetal y resina de plantas. Los análisis mostraron que había sido calentada a aproximadamente 150 grados Celsius para producir un pegamento viscoso. Los neandertales estaban fabricando adhesivos multicomponentes sofisticados para ensamblar herramientas compuestas, especialmente lanzas. Eso requiere planificación, conocimiento preciso de materiales, control de temperatura, y trabajo colaborativo. No es comportamiento de criaturas simples. Es ingeniería. En Francia, investigadores descubrieron un fragmento de fibra vegetal retorcida adherido a una lasca de piedra modificada. Es la evidencia más antigua conocida de fabricación de cuerda en Europa, datada hace más de 40.000 años. Las cuerdas abren un universo tecnológico entero, permiten fabricar redes, bolsas, ropa más compleja, amarrar herramientas, construir refugios. El arqueólogo Nicolas Conard lo expresó perfectamente. Muchos hablan de la invención de la rueda como tecnología definitoria, pero la cuerda precedió a la rueda y fue igualmente revolucionaria. Los neandertales necesitaban tecnología confiable para sobrevivir, exactamente como nosotros. Y la desarrollaron. En el sitio arqueológico de Abric Pizarro en los Pirineos españoles, excavaciones recientes desenterraron cientos de miles de artefactos que desafían dramáticamente las percepciones previas. Entre 100.000 y 65.000 años atrás, los neandertales que habitaban esos refugios rocosos cazaban ciervos rojos, caballos y bisontes, pero también capturaban tortugas de agua dulce y conejos. Esa diversidad dietética implica un grado de planificación y estrategia raramente atribuido a los neandertales. No eran cazadores torpes limitados a megafauna. Eran oportunistas inteligentes que explotaban eficientemente todos los recursos disponibles en su entorno, adaptando tácticas según la presa y la estación. Los neandertales también exhibieron comportamiento simbólico más allá del arte rupestre. En Croacia, excavaciones desenterraron garras de águila trabajadas y perforadas, aparentemente usadas como collares o adornos hace 130.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens llegara a Europa. En Gibraltar, grabaron un símbolo de hashtag en el lecho de roca de una cueva, una marca geométrica abstracta sin función utilitaria evidente. En Italia y Gibraltar cazaban aves específicamente por sus plumas, probablemente para usarlas como tocados ceremoniales o capas decorativas. Utilizaban pigmentos brillantes como ocre rojo hace 200.000 a 250.000 años, posiblemente aplicándolos sobre sus propios cuerpos como una especie de cosmético o pintura corporal simbólica. Incluso más impresionante, en la cueva Bruniquel en Francia, investigadores descubrieron estructuras semicirculares complejas construidas con cientos de estalagmitas intencionalmente rotas, dispuestas en formaciones elipsoidales de más de 6 metros de ancho. Datación de uranio torio estableció su edad en 175.000 años. Estas estructuras no tienen paralelo. Nadie sabe su propósito, pero están ubicadas 300 metros dentro de la cueva, en oscuridad absoluta. Su construcción requirió planificación, esfuerzo colectivo, y probablemente tenían significado ritual o simbólico. Ningún animal excepto humanos construye estructuras así. Los neandertales claramente poseían una vida mental rica que incluía conceptos abstractos. El comportamiento funerario ofrece quizás la evidencia más conmovedora de la profundidad emocional neandertal. En la cueva Sanidar en el norte de Irak, excavaciones desde los años 50 desenterraron múltiples esqueletos neandertales que parecían haber sido enterrados deliberadamente. Uno de los hallazgos más recientes, una mujer de 75.000 años de antigüedad apodada Sanidar Z, fue excavada en 2018. Su cráneo había sido aplastado poco después de la muerte, probablemente por desprendimientos de roca, pero el equipo logró reconstruirlo meticulosamente a partir de cientos de fragmentos óseos. Análisis microscópicos del suelo alrededor del grupo de cuerpos más antiguos detectaron trazas carbonizadas de semillas silvestres, nueces y hierbas. Los neandertales no solo enterraban a sus muertos, sino que también cocinaban alimentos en presencia de los cuerpos. La distinción entre vida y muerte no era tan clara para ellos como lo es para nosotros. Había continuidad, ritual, significado. En España, investigadores identificaron a una niña neandertal de 6 años apodada Tina,
cuyos huesos del oído, datados entre 273.000 y 146.000 años atrás, presentan una forma asociada con síndrome de Down. Además, su anatomía sugiere que sufría pérdida auditiva severa y vértigo. Para sobrevivir, esta niña habría requerido cuidado constante de su comunidad. El hallazgo sugiere altruismo profundo entre los neandertales, disposición a invertir recursos en individuos vulnerables sin beneficio inmediato para el grupo. Eso es empatía. Eso es humanidad. Entonces, ¿por qué se extinguieron? Si eran tan inteligentes, tan adaptables, tan sociales, ¿qué los llevó a desaparecer hace aproximadamente 40.000 años mientras el Homo sapiens prosperaba? Esta pregunta ha generado décadas de debate científico. Las teorías son múltiples y probablemente interrelacionadas. Una hipótesis prominente involucra aislamiento genético. Un estudio publicado en 2024 en la revista Cell Genomics analizó restos neandertales descubiertos en una cueva en el sur de Francia. El individuo, apodado Thorin, vivió hace entre 40.000 y 50.000 años. Su genoma reveló algo sorprendente: era genéticamente muy distinto de otros neandertales europeos de su época, pero similar a neandertales que vivieron más de 100.000 años atrás. Eso sugiere que su población había permanecido reproductivamente aislada durante decenas de miles de años, acumulando endogamia y reduciendo drásticamente su diversidad genética. El aislamiento es una desventaja evolutiva crítica. Poblaciones pequeñas y endogámicas son más vulnerables a enfermedades, cambios ambientales y depresión por consanguinidad. Además, el aislamiento cultural limita la innovación. Cuando los grupos no interactúan, no intercambian ideas, técnicas, tecnologías. El estancamiento tecnológico neandertal es evidente en el registro arqueológico. Durante 150.000 años, sus herramientas de piedra muestran poca variación o mejora. En contraste, el Homo sapiens exhibió explosiones de innovación cultural, herramientas más diversificadas, ornamentos, instrumentos musicales, redes de intercambio de larga distancia. El antropólogo Ludovic Slimak, autor principal del estudio sobre Thorin, sugiere que los neandertales simplemente no sentían la necesidad de explorar que define al Homo sapiens. Vivían en sus valles, explotaban recursos conocidos, mantenían tradiciones establecidas. Eran felices con lo que tenían. Pero esa satisfacción puede haber sido fatal. Cuando el clima cambió dramáticamente, cuando llegaron competidores más dinámicos, la falta de flexibilidad cultural y genética los dejó vulnerables. El Homo sapiens, en contraste, siempre quería ver qué había más allá de la siguiente montaña, explorar nuevos territorios, construir redes sociales más amplias. Esa inquietud insaciable puede ser lo que nos salvó y los condenó. Otra hipótesis enfoca diferencias cerebrales sutiles. Un estudio de neuroanatomía comparativa sugirió que los neandertales invirtieron más recursos neurales en procesamiento visual y motor, necesario para sobrevivir en las bajas condiciones lumínicas de las latitudes septentrionales. Pero eso pudo haber dejado menos tejido neural disponible para áreas involucradas en cognición social compleja. Investigaciones recientes usando reconstrucción tridimensional de cerebros neandertales encontraron que tenían hemisferios cerebelosos más pequeños, particularmente en el lado derecho. El cerebelo no solo coordina movimiento, también está involucrado en flexibilidad cognitiva, procesamiento del lenguaje, regulación emocional y cognición social. Diferencias ahí podrían haber limitado su capacidad para formar y mantener las redes sociales extensas que caracterizan al Homo sapiens. También está la hipótesis de la vulnerabilidad diferencial a toxinas. Un estudio reveló que los neandertales eran más susceptibles a la intoxicación por plomo que el Homo sapiens, lo que podría haberles dado una desventaja competitiva en ciertos ambientes. Otros investigadores señalan la posibilidad de enfermedades transmitidas por los humanos modernos recién llegados, contra las cuales los neandertales carecían de inmunidad. La combinación de población pequeña, aislamiento genético, menor flexibilidad cultural, cambio climático abrupto, competencia con Homo sapiens, y posiblemente enfermedades nuevas, creó una tormenta perfecta que los llevó a la extinción. Pero aquí está la ironía final. Aunque los neandertales desaparecieron como población distinta, no se extinguieron completamente. Viven en nosotros. Cada vez que tu sistema inmunológico responde a una infección, cada vez que tu piel se adapta a la luz solar, cada vez que experimentas un embarazo exitoso gracias a niveles óptimos de progesterona, los genes neandertales están actuando. Somos la continuación de su linaje tanto como del Homo sapiens africano. No hubo un reemplazo total. Hubo asimilación, fusión, síntesis. La pregunta no debería ser por qué se extinguieron, sino cómo se integraron en nosotros. Este reconocimiento tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la identidad humana.
Durante demasiado tiempo, la ciencia antropológica estuvo contaminada por la necesidad de establecer jerarquías, de declarar una rama humana superior a otra. Los neandertales fueron víctimas de esa mentalidad. Pero la evidencia moderna demuele completamente esas jerarquías. Los neandertales tenían arte, tecnología, rituales, empatía, todo lo que define el comportamiento humano complejo. No eran inferiores. Eran diferentes, adaptados a distintos desafíos ecológicos, pero cognitiva y emocionalmente similares a nosotros. El paleoantropólogo Chris Stringer del Museo de Historia Natural de Londres expresó este cambio paradigmático perfectamente. Si me hubieras preguntado hace 20 años, habría dicho que había una brecha considerable en comportamiento, y que los neandertales carecían de muchas conductas complejas presentes en el Homo sapiens. Pero en la última década, las cosas han cambiado dramáticamente. La distancia entre nosotros se ha reducido drásticamente. Algunos investigadores incluso cuestionan si los neandertales fueron realmente una especie separada, o simplemente una población humana aislada geográficamente que desarrolló características distintivas pero mantuvo la capacidad de reproducirse exitosamente con otras poblaciones humanas. Esta perspectiva tiene ramificaciones éticas importantes. Si los neandertales eran esencialmente humanos, ¿cómo debemos evaluar su desaparición? No fue simplemente un reemplazo evolutivo inevitable. Fue la pérdida de una rama humana única, con su propia cultura, arte, conocimientos, tradiciones. Su extinción representa una disminución de la diversidad humana, no un triunfo del progreso. Esa comprensión debería generar humildad, no arrogancia. El Homo sapiens no ganó por ser intrínsecamente superior. Ganó por circunstancias específicas, mayor población inicial, redes sociales más amplias, posiblemente mayor flexibilidad cultural, y probablemente mucha suerte. Los descubrimientos continúan acumulándose. Cada año trae nuevos hallazgos que refinan nuestra comprensión. En 2024, investigadores encontraron evidencia adicional de mestizaje neandertal sapiens en el sitio de Ranis en Alemania, donde ambas especies coexistieron hace 46.000 años en condiciones climáticas extremadamente frías. Estudios genéticos están identificando más variantes neandertales funcionales que afectan todo, desde metabolismo de lípidos hasta ritmos circadianos. Análisis de isótopos estables en dientes y huesos revelan detalles sobre su dieta, movilidad y condiciones ambientales. Reconstrucciones faciales cada vez más precisas basadas en ADN antiguo están devolviéndoles rostros a estos humanos perdidos. Quizás el mensaje más importante es este: la historia humana no es lineal ni simple. No hay una sola línea que asciende desde ancestros primitivos hasta nosotros, el pináculo inevitable de la evolución. Es un árbol ramificado, entrelazado, donde diferentes poblaciones humanas divergieron, se adaptaron a distintos ambientes, desarrollaron tecnologías y culturas únicas, y ocasionalmente se encontraron nuevamente para intercambiar genes e ideas. Los neandertales son parte integral de ese árbol. Su contribución a nuestra biología y posiblemente a nuestra cultura es innegable. Rechazar los estereotipos que los degradaron durante tanto tiempo no es solo corrección científica. Es reconocer nuestra propia complejidad como especie híbrida. Cuando observas pinturas rupestres en una cueva española, cuando sostienes una herramienta de piedra neandertal perfectamente tallada, cuando lees sobre una niña con síndrome de Down cuidada por su comunidad hace cientos de miles de años, no estás mirando a extraños primitivos. Estás mirando a familia. A primos que tomaron un camino evolutivo ligeramente diferente pero que compartieron nuestras capacidades fundamentales para el pensamiento abstracto, la empatía, la creatividad, el amor. Su extinción no fue inevitable. Fue trágica. Pero su legado persiste, literalmente codificado en los genomas de miles de millones de personas vivas hoy. La próxima vez que escuches la palabra neandertal usada como insulto, recuerda esto: esos humanos antiguos sobrevivieron glaciaciones que nosotros no podemos ni imaginar. Crearon las primeras obras de arte conocidas en Europa. Fabricaron adhesivos multicomponente y herramientas compuestas. Cuidaron a sus enfermos y enterraron a sus muertos con rituales. Se mezclaron genéticamente con nuestros ancestros directos y nos legaron variantes genéticas que todavía afectan nuestra salud, nuestro comportamiento, nuestra biología. No fueron fracasos evolutivos. Fueron humanos, con todo lo que esa palabra implica: inteligencia, complejidad, vulnerabilidad, y la capacidad de dejar una huella permanente en el mundo. Esta es la verdad sobre los neandertales que nadie te contó. Una verdad basada en evidencia científica sólida, libre de prejuicios victorianos, libre de la necesidad de establecer superioridad humana moderna. Es una verdad que nos hace más humildes, más complejos, más interesantes. Porque al final, entender a los neandertales es entender una parte fundamental de nosotros mismos.
Somos sus descendientes tanto como lo somos del Homo sapiens africano. Y esa herencia dual es lo que hace que la historia de nuestra especie sea verdaderamente extraordinaria. Gracias por acompañarnos en este viaje por Génesis Humana. Si este contenido cambió tu perspectiva, compártelo. La verdad científica merece ser difundida, especialmente cuando desmantela mitos tan arraigados. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios más profundos de nuestro origen como especie. Hasta entonces, recuerda, cuando mires al espejo, no solo ves a un Homo sapiens. Ves también el legado de los neandertales. Y eso, definitivamente, es algo extraordinario.